¿La clarividencia es un don con el que se nace o es una capacidad que todos podemos desarrollar? ¿Y qué sucede cuando alguien comienza a percibir realidades que otros no ven? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Los Mensajeros, el podcast donde exploramos caminos de sanación, despertar de conciencia y transformación interior. Hoy vamos a explorar un tema que para muchos puede parecer extraordinario, pero que en el fondo nos acerca a algo muy profundo: la capacidad de intuir, de sentir y de conectar con dimensiones que no siempre son visibles, pero que podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Sí, la clarividencia. Y para hablar de este tema, me acompaña desde Uruguay Adriana Alfonso, clarividente y medium, quien ha sido consciente de sus dones desde muy pequeña y que a lo largo de su vida ha aprendido no solo a comprenderlos, sino a integrarlos y ponerlos al servicio de los demás. Adriana, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerla en Los Mensajeros. Bienvenida. Muchísimas gracias y vuelvo a repetirle, muchísimas gracias a usted por recibirme en este espacio. No, gracias por haber aceptado concedernos esta entrevista, esta charla, y vamos a fluir porque sé que el Padre, los seres de luz, nos van a enviar mucha luz y mensajes de amor, de paz, de consuelo y de esperanza a través de usted. Así que para empezar, Adriana, me gustaría que nos platicara un poco de usted. ¿Cómo empezó? Ya mencioné que usted desde muy pequeña es consciente de sus dones. Medium, es clarividente y además me decía también que tiene otros dones. Y sí, la conversación que tuve con usted hace unos días me confirmó lo que, pues eso que ya me habían comentado de usted, que tiene unos dones maravillosos, que es un ser de luz que pone esos dones al servicio de la humanidad. Así que me gustaría que nos platicara de usted, por favor. Bueno, gracias. En realidad, desde muy niña, pero muy niña, estoy hablando de 5 o 6 años, empecé a ver determinadas situaciones. Por ejemplo, recuerdo de niña, 5 o 6 años, vi como el formato de un ángel salir de la ventana. Creo que fue de mis primeras, si no fue la primera, fue de mis primeras experiencias. Este, También quiero decir esto, digo, soy una persona que no ha sido instruida en nada y he tratado de mantener mi don, que yo lo llamo capacidad diferente, porque creo que atribuirle la palabra don es algo como muy maravilloso y lo maravilloso está elevado por encima de mí. Creo que es una capacidad que se me dio diferente y que en realidad todos la tenemos, y que estamos todos despertando a ella de una forma o de otra. Entonces, en esa capacidad diferente, siendo una niña, vi como un ángel y me señaló hacia una casa de un vecino y días después ese vecino falleció. Y desde ahí empecé a tener en mi diario convivir sensaciones, percepciones, un cuerpo que de la nada quedaba con sensaciones de tristeza al tocar a otros o de determinadas cosas. Y también veo cosas a través de los sueños, no permanentemente o solamente es cuando veo una persona, por ejemplo. Voy a tratar de desarrollarlo lo más breve posible, pero abarca mucho lo mío. No, no, Entonces es como adelante. El tiempo que necesite, Adriana. La es, escuchamos es, con todo es- gusto. es como un camino de vida, es como una expectativa o una experiencia, diría yo, que es del diario vivir, que se hace una verdad. Y en esa verdad llevo 53 años, ¿está? Es una experiencia donde mi cuerpo es como un espejo de ustedes, pero un espejo tal que es con los árboles, con el cielo, con la naturaleza, con un elemento, con las personas, es con todo. Y no necesariamente necesito nombres o fechas como otras personas. Mi cuerpo habla por ejemplo, me paro en un lugar y mido la energía o determinada, miro el cielo y veo cómo va a estar el clima de acá 6 meses, 7 meses,
o por ejemplo estoy afuera y siento como que mis tímpanos hacen un sonido fuerte y sé que se viene, por ejemplo, en algún lugar y suelo ver un terremoto, o por ejemplo, como me pasó hace 4 o 5 años, que yo no tenía la disciplina o el conocimiento de la astrología, y empecé a mirar el cielo y a sentir los planetas y ver los planetas después, los consultantes que venían a mi casa, y empecé a colocarme desde el aprender un poquito de la astrología, porque trato de mantenerme lo más fuera de todo conocimiento que tenga otra persona o que haya escrito otra persona. Yo quiero que mi don se desarrolle solo, trato de no mirar mucho lo que son la vorágine que hoy tiene todo el ser humano del consumismo, del internet o de las noticias. Trato, digo, de hecho vivo en un lugar muy aislado también, muy ligado a la naturaleza. Soy muy creyente de que la fuente viene todo de la madre tierra, sin lugar a dudas, sin aportar, o sea, sin apartarme en ningún momento de lo que viene a ser nuestro Señor Jesucristo y su Padre, ¿no? Digo, soy una creyente absoluta de él, porque es ahí donde yo me hago cargo de mis palabras y lo separo a usted. Soy una persona que no creo en las religiones, no creo en mucha cosa que hay hoy en día, y lo vengo practicando en 30 años de servicio hacia el público. Por ejemplo, yo no creo en el Reiki, no creo en constelaciones, que hoy, por ejemplo, en Brasil se está poniendo en tela de duda y se quiere inclusive votar en el Senado para sacarse en Brasil. No creo en registros akáshicos tampoco, porque en Internet figuran las mismas oraciones que cuando vas a leerte o abrirte los registros, pero son opiniones mías, lo exonero de todo esto, ¿no? Pero me pasa el dato curioso que yo no creía, y hoy en día gente que vendía ese servicio hace más de 10 años está diciendo que no es tan real, que lo tienen que hacer cada uno. Y es así, cada uno tiene que conectar con su propio ser interior y no apurarse en ese proceso, hacerlo como puede ese proceso sin incorporar nada, ni yuyo, ni nada. Es un proceso, yo tengo un refrán a esto: a mayor luz, mayor oscuridad. Cuanto más caminemos, más ese sendero nos llevará al despertar propio. No tener maestros, sí tener quizás alguien que nos pueda guiar en un momento específico del camino, pero no tomar todo como una verdad que no se puede cuestionar. Por ejemplo, a mí me pasó en el 2019, que yo anuncié la pandemia y determinados fenómenos que iban a ocurrir, y dije que todo lo que estaba escrito iba a ser descreído, iba a caer y se iba a volver a reiniciar. Y en ese camino estamos porque, vuelvo a decir, los registros akáshicos en su gran mayoría, quienes lo practicaron están diciendo que no. Constelaciones, varios gobiernos están diciendo que no. Entonces, digo, me parece que ahí se está rebatiendo y se está autentificando lo que yo dije en su momento. Ok, o sea que usted no ha tomado ninguna certificación, ningún curso, simplemente ha dejado que fluya su don, ese regalo que le dio el Padre y para poner al servicio de nosotros, de la humanidad. Pero además también mencionó hace unos instantes que usted puede sentir las emociones de las personas, puede sentir las energías y mirar las energías también de las personas y los lugares, ¿es correcto? Sí, no solo eso, sino que cuando la persona entra, yo ya le leo el registro de la energía, veo sus órganos internos cómo están, puedo decirle qué enfermedades tiene, y no solo las enfermedades que pueda tener en el momento que entra a la consulta, sino las futuras. Y, por ejemplo, veo, y ahí es donde está el sistema del clarividente. Veo si las arrastra de vidas pasadas o de generaciones pasadas. Y para sanar eso, veo si era un familiar, si era un acontecimiento, si era de su vida pasada, qué hecho fue. Tengo el don de la mediunidad y de la clariaudiencia. La clariaudiencia se mide en el cuello,
y es cuando las entidades nos empiezan a hablar y a hacer llegar la información y se expresan a través del lugar ese. Soy sanadora también, me dedico a hacer sanaciones, pero dejo que todo el tiempo no apuré mi proceso. Yo no soy la misma que hace 20 años atrás, tampoco soy la misma que a los 19 años, por ejemplo, estaba recostada para dormir la siesta y se me presenta una persona que conozco y me levanto de la cama, pero de repente miro hacia la cama y estaba yo. Y yo estaba parada al lado de la persona, pero yo me miraba al lado en la cama acostada. Y esa persona me dijo, me vengo a despedir, y un mes y poco después me entero que había fallecido. O sea, esa persona no sé si Despedirse. fallecida o se vino a despedir, tal cual. Y me ha pasado varias veces en la vida, de personas que llegan a mi puerta o yo las veo en la calle y un día después o horas después fallecen. Y ese momento que nos encontramos suelen abrazarme y vivimos un momento como muy bonito y después me entero que falleció esa persona. Mi cuerpo es como el espejo de todos ustedes, pero no solamente de las personas, de los seres humanos, es el espejo del universo, ¿está? Yo logro ver, como le dije, los planetas, cómo se mueven dentro de las personas, el universo que nos va a traer, cómo van a ser las futuras temporadas de agua, cómo, si va a haber sequía, si no va a haber sequía. Las hojas me invitan a que las lea y que converse con ellas. Yo me reía mucho, a veces me río mucho, si bien soy una, yo me digo brujita entre comillas. Soy una brujita muy científica, porque a mí me gusta rebatir lo mío, llevarlo a decir, no, esto no existe y buscarle el plano material científico, la prueba. Ok. Entonces, hace 2 años, la ciencia descubre y certifica que los árboles tienen alma. Para la ciencia lo certificó en el 2023. Y yo me reía como diciendo, no pueden decir eso cuando acá hay un ser humano vivo que lo certifica hace 53 años. Ujú. La Sí. tierra nos habla. A mí me ha pasado de ir a lugares que me paro y me duelen las rodillas, por ejemplo, y yo digo, en este lugar y hay agua, ¿entiende? Y me lo siento en las rodillas o de repente lo siento que lo veo, o por ejemplo recibo un consultante y le digo, pero tú vinieron de segunda o tercera rama, son inmigrantes y suelo ver hasta la tierra del lugar y le digo, tus antepasados vienen de tal lugar. Me pasó con una colega, por ejemplo, que un día le dije, digo, tu descendencia es de Siria. Y se reía y me dijo que sí. Digo, soy ese, y lo que hago no es presionar, yo no presiono mi cuerpo, no presiono mi mente, dejo que todo fluya. A veces podemos tener consultas muy ricas, como a veces se tienen consultas que son normales, pero bueno, es lo que tenía que llegar y la información llegó y está. No presiono nada. Ok. Ah, para poder mirar las energías de las personas o que le empiece a llegar esa información, ¿necesitan estar presencialmente frente a usted o puede hacerlo a través de la distancia, así como estamos ahorita, a través de una videocámara? No, no, le cuento un fenómeno que es poco, yo sé que en eso soy poco común. Yo no una vez que la información de una energía cualquiera llega a mi persona, es permanente. Yo a veces en una hora puedo llegar a pensar en 60, 70 personas y mandarle un mensaje a la persona y decirle, a ti te está pasando tal cosa, y los consultantes míos que llevan muchos años lo saben, que yo les mando un mensaje y le digo, ¿por qué estás nerviosa o qué te está pasando? O te veo ansiosa o le describo la situación que está viviendo. Las personas que me conocen a mí, después que me conocen, es como que quedan instauradas conmigo y no se van más, porque tengo esa capacidad.
de saber dónde está la persona, la situación que vive. Y sí, yo trabajo para el exterior y muchas veces no me tienen que decir ni siquiera los nombres. Yo trato de trabajar sin nombres, sin fechas, a menos que vaya a incorporar, por ejemplo, la numerología, que es una ciencia que yo la adoro, que no la estudié, no soy chanta, yo lo digo, no la estudié, pero vi una numeróloga y a los 10 minutos ya la sabía. Wow. O sea, tengo una capacidad para aprender en el mundo espiritual o energético las cosas. Me va, tengo una anécdota entre muchas o una experiencia entre muchas. Hace unos 7, 8 años atrás me vi puesta entre triángulos, que mi cuerpo estaba puesto entre triángulos. Y como no tengo maestros, ni tengo personas, ni tampoco busco opiniones de las personas, dejo fluir nada más. Como 3 años después descubrí que era el Merkabah, pero, pero el conocimiento me vino desde arriba. No, No lo buscó en inclusive internet, no lo vio en algún libro, una revista, o no, sea, no, no, wow. inclusive iba a aclarar eso. Yo no miro televisión y si una persona cualquiera quisiera agarrar el registro de mi celular, vería que yo no tengo absolutamente nada, nada más que aquello que descubro, busco, pero no hay antecedentes previos de nada. Pero así, o sea, a mí me llega la información de algún plano que es superior a nosotros. Sí, o sea, usted está en Uruguay y dice que, bueno, lo se puede hacer a la distancia. ¿De qué países, aparte de el país propio de usted, la contacta la gente para hacerle consultas? A, a mí, básicamente, yo, el refrán que dice nadie es profeta en su tierra, bueno, un poco pasa por ahí. Yo atiendo personas de acá de mi país, atiendo personas de la zona, del resto del país, pero básicamente he sido una persona que siempre el exterior me ha mirado más. Ok, países de toda Latinoamérica, me imagino que hasta de De Europa la han todos contactado, lados. ¿no? Yo Ok. he llegado a atender gente de Australia y tengo otro hecho que a mí me maravilla y agradezco mucho al universo, que han venido a conocerme de Canadá, de Australia, de Argentina, de Brasil. La gente se ha tomado el trabajo y la elegancia de venir a conocerme como un ser único. Yo lo agradezco mucho. Sí, Lo que sí, la pasa verdad es que sí. también vivo un poco en lo ermitaño. Yo no me abro al internet, no soy una... Esta es la primera vez, o sea, es mi primera vez en este mundo del internet y todo lo demás. Están conociendo mi rostro, están conociendo mi voz, es común. Yo, por ejemplo, tengo... Qué honor, Adriana, muchísimas gracias por darnos este honor de presentarse con nosotros, de abrirse al Bueno, mundo por primera vez. Gracias. yo lo agradezco más que lo que usted me lo pueda agradecer a mí, eso es la verdad, porque es una experiencia de todo punto de vista. Primero que es la primera vez realmente, y segundo que rompo los patrones y los miedos y las estructuras propias. Ah, ok. Es como le dije el otro día cuando me bajó la frase esa, yo soy el eco de Jesús, nada más. Del Creo Divino que Dios, Maestro. por determinada razón, Jesús y su Padre Dios quieren por determinada razón que este mensaje llegue a alguna persona y debía poner mi rostro, Y gracias por para que fuese elegirnos. creíble. A usted, al Divino Maestro Jesús, al Padre, gracias por elegir este programa, por elegirme para poder conversar con usted y los mensajes que tiene. Quiero preguntarle esto. Ahorita, ahorita, porque la vez pasada que conversé con usted, sin conocerme, sin saber nada de mi familia, empezó a hacerme preguntas de mi familia, de mi hija y de mí mismo. Me dijo algunas cosas que realmente, pues sí, era lo que me acomodaba precisamente en ese momento cuando conversamos, cuando le llamé para solicitar la entrevista. Y ahorita me gustaría que me dijera cómo ve mi energía, cómo me ve ahorita, o si hay algo que esté llegando, algún mensaje que quiera compartir conmigo en este momento, si se puede. Sé que hay ocasiones en que tiene que ser en forma privada, no pública, y aquí lo van a mirar muchas personas, pero pues yo no tengo
¿Ningún No, yo inconveniente? Ajá. voy a hacer una lectura más que nada de su energía. Si usted me dice, y puede decirme que no, porque a mí me gusta el desafío de que me digan que no. Yo no soy de esas personas que tienen que ser complacidas. A mí me gusta eh, desarrollar mi don cada día. Yo lo siento con un nivel de ansiedad y siento que su energía está en un color amarillo y azul. Estamos sumamente conectados con Dios Padre. Porque en realidad para mí usted desde la única vez que lo vi el otro día cuando concordamos esta cita, creo que yo tengo otra propiedad que puedo ver la energía de la persona, pero no la energía solamente física, sino la entidad o energía espiritual que lo guía. Y yo en usted siento una persona que es como mayor a su edad y que tiene mucha sabiduría y que está despertando a ella. Las personas quieren saberlo todo ya, quieren ya ser grandes maestros. Y no, esto es un camino, vuelvo a repetir, una experiencia de nuestra propia verdad. Quizás las personas que me escuchen a mí digan, no, eso no existe, no existe. Sí, yo tengo 30 años de servicio en la República Oriental del Uruguay que hablan por sí solos. Bueno, pues muchas ¿Está? Si gracias. usted me quiere, por ejemplo, decir, Adriana, decime cómo van a estar las energías universales, hay mucha contrariedad el mes de lo que resta de marzo, todo abril y parte de mayo, van a haber momentos muy caóticos, donde las personas van a descubrir, primero que nada, cuánto se han mentido a ellas mismas. ¿Está? Segundo, contrariedades entre nosotros. Vamos a estar como muy contradictorios entre nosotros. También la primera quincena de junio, también algunos días del mes de agosto y el mes de noviembre, el que quiere realmente despertar a su paz interior, a su sabiduría interior, a su conexión interior, lo va a tener que hacer de una forma muy tranquila hasta llegar a noviembre, que en noviembre tendremos energías maravillosas, pero maravillosas, y que a su vez el que no planeó y no incorporó la palabra paz en mi centro ser, va a ser un caos para esa persona. Wow. Estamos despertando, terminando un ciclo para despertar a otro, donde la humanidad va a cambiar de nivel de conciencia. Pero esto es aburrido ya de escuchar, porque todos lo dicen, pero este año realmente el ser humano lo va a ver y lo va a vivir y va a tener que descubrir adentro de él que hay una sola religión y se llama una frase que suelo poner de perfil de WhatsApp, pero como cambia tanto el WhatsApp, la internet, modernizan tanto, yo ya no sé ni cómo poner las cosas, porque soy como muy rudimentaria, me muevo con muy poquitas cosas, realmente, sin computadora y sin nada, pero yo tengo una frase que dice, tan solo soy alma, y esa es la futura religión universal. Ahorita que está diciendo eso que es rudimentaria, que te ocupa tan poquitas cosas para vivir, me acordé del libro que empecé a leer hace como unos 3 días. Es un libro que tengo desde 1989, Las florecillas de San Francisco de Asís, que es uno de los personajes que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque dejó todo, y lo que he estado viendo, dije, a ver, porque lo iba a dejar, dije, lo sigo leyendo, pero sentí que tenía que hacerlo. Dije, a ver, ¿qué tengo que aprender de este libro? Y lo que más he enfocado, o por lo menos lo que más ha resonado en mí de ese libro sobre San Francisco de Asís, es la paciencia, la humildad, la gratitud. Esas tres palabras, y no voy ni a la mitad del libro, pero y aparte eso de entender que no ocupamos mucho para ser felices, que no ocupamos Bueno, muchas cosas para vivir bien, para estar contentos, porque viene desde adentro. Es donde si nos examinamos y nos observamos, vamos a entender pues esto claramente. No es necesario tener tantas posesiones para ser felices.
Primero que compartimos el mismo amor hacia San Francisco de Asís. Segundo, una de las frases de San Francisco de Asís es, ¿qué voy a hacer hoy? Darlo todo y no espero nada. Es una de las frases de San Francisco. Yo también soy muy devota de los franciscanos y algo que también quiero aclarar y vuelvo a decir, me hago cargo de mis palabras, yo tengo mi propia religión, mi propia creencia y desafío siempre, queda feo lo que voy a decir, a Jesús, pero no lo desafío desde el mal concepto, lo desafío desde el lugar, ayúdame a demostrar que existís. Y también a sus enviados. Yo logro ver energías y sentir energías. Acá, por ejemplo, en Uruguay, en un balneario que se llama Piriápolis, que es un balneario muy alquímico, que vino un señor que era Piria de apellido, por eso el balneario se llama así, hizo todo una serie de edificaciones y lugares específicos para la alquimia, y hay un cerro que se llama San Antonio, que es de San Antonio de Padua. Entonces, como toda niña que vive en el campo y que sigo viviendo en el mismo lugar desde que nací, nos llevaban las escuelas a pasear, ¿no? Entonces siempre me sentí como muy identificada con ese santo. Luego descubro que él, cada santo y cada arcángel pertenece a un día de la semana, ¿no? Y San Antonio pertenece a los días lunes y yo nací un lunes, día del santo San Antonio y del arcángel Jofiel. Después, investigando más y todo lo demás, voy descubriendo que no era su verdadero nombre, que lo cambió por la iglesia y todo lo demás, y empiezo a incursionar en ir a visitarlo, más seguido. Y un día siento que de mi pecho emana una fuerza superior a mí, y las personas que estaban conmigo se sintieron mal y llegaron a marearse. Y él me empieza a hablar y a decir, y suelo ir y mi gente, las personas creyentes en mí, se hacen muy creyentes de él porque se ven realmente las situaciones, donde yo digo, anda, que él te va a escuchar y son escuchados. Es uno de los referentes energéticos que yo más sigo, como sigo otros y otras energías. A mí se me presentan energías. Tengo muchas situaciones donde a nivel personal, por ejemplo, los clarividentes se supone que no ven para ellos. Yo sí, yo he visto mi vida. Me ha sido anunciada por nuestro Señor Jesucristo en múltiples situaciones. Él me dice lo que va a pasar o que tenga cuidado ante determinadas situaciones de mi salud, y son testimonios reales, o sea, mi testimonio es real y comprobable. Wow. Sí, 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 tengo entendido eso de que no todos pueden mirar sus propias vidas. Hay una persona que se me vino a la mente ahorita, fue mi padrino, bueno, padrino de mi esposa y mío de cuando nos casamos en Guadalajara. Él tenía dones así como usted. Y él, recuerdo cuando lo conocimos, mi esposa y yo, nos dijo que él ya sabía cuándo se iba a morir y cómo se iba a morir. De hecho, falleció. Falleció en el 2001 y murió joven, no tenía ni 50 años, pero también era una persona que lamento no haber convivido más. Él estaba en México, yo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero ahorita hizo que me acordara de eso, o sea, que él, al igual que usted, podían mirar sus propias vidas, porque normalmente es Yo para otra gente. Ajá. tengo situaciones que he vivido que son de tal magnitud que no quedaría bien ponerlas en un programa porque son muy fuertes realmente. Pero yo siempre lo que hago cuando me baja la información de algo, la comparto con una o dos personas para que cuando ese hecho o suceso pase en mi vida, Mm. ya esté registrado. Ah, ok, queda como evidencia de que usted lo recibió. Muy bien. Claro, inclusive yo hace años que no publico mucho en Facebook porque con lo de la pandemia fui prohibida porque dije lo que iba a suceder, dije que la humanidad después, está todo registrado, lo pueden buscar en mi Facebook, que las placentas de las mamás, de las futuras mamás, iban a tener determinadas situaciones, inclusive dije que las vacunas en agosto del 2023 iban a ser
iban a decir que no sirvieron, que era todo un desastre y que iban a haber personas que iban a morir por eso, y se dio en agosto de 2023 y yo lo anuncié en enero a marzo del 2020. Wow, y O aparte, sea, como dice, hay gente que a quien si usted se lo dijo que pueda atestiguar eso que sí, usted sí, anunció. sí, Wow, sí, sí. Tengo qué personas que han interesante. estado, vuelvo a repetir, yo hace 30 años que brindo este servicio. Quiero también aclarar algo que está muy mal llevado hoy en día en el tema de la energía. Yo era una persona que no cobraba mis servicios, ¿está? Y una persona una vez me dijo, tú vas a enfermar por ese hecho, porque Dios por algo te puso en el camino y tú no tenés por qué pasar necesidades tú. Y es cierto, yo terminé con enfermedades bastante complicadas en su momento, y ayudar, ayudo todos los días de mi vida. Y de los 7 días que tiene la semana, 8 ayudo muchísimas personas sin recibir nada a cambio. Pero también yo necesito medicamentos y necesito determinadas cosas. Y también he usado mi posición dentro de la sociedad para brindar ayuda a centros hospitalarios o otro tipo de centros o personas. Y me he dado cuenta que el camino, porque somos un camino de una cadena, que somos todo un eslabón, esa cadena se engruesa y se hace más grande y se puede ayudar a más personas. Que cobrar también dignifica el mundo de la energía. Y lo voy a explicar en algo muy breve. Cuando la persona viene a un lugar energético a pedir salud, está pidiendo algo material. ¿Por qué yo no puedo pedir algo material para mi subsistencia? Sí. Sí, eso hace que me acuerde también de cuando yo empecé a hacer estas entrevistas y este camino espiritual también, que no hace mucho, yo tengo poco tiempo que empecé con mi despertar, y alguien dijo, debe de haber un intercambio de energía, y ese intercambio de energía, además, ser coherentes también. O sea, tenemos que pagar casa, tenemos que pagar comida, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar, o sea, muchas cosas. Entonces, la coherencia es también, o sea, es justo que recibamos una remuneración económica, es el intercambio de energía, porque al final de cuentas, si vamos al supermercado a comprar víveres, o sea, no le vamos a decir al que nos atiende, te voy a dar 500 bendiciones en nombre de Dios por lo que me voy a llevar, ¿no? Tenemos que pagar con dinero sonante y constante, allí a la mano. Y eso fue lo que me explicaron, porque yo estaba como usted, dije, no, lo que el Padre me quiera mostrar, donde quiera que le ayude, estoy dispuesto a no cobrar. Y me vinieron diciendo eso, y en una meditación que entré muy fuerte, también recibí eso. Dije, no, tiene que haber coherencia porque tienes muchas cosas que pagar, tienes que alimentarte. Básicamente yo recibí la primera experiencia de que tenía que cobrar de manos de un señor que se dedica a la energía también hace muchos años, y yo terminé con una enfermedad grave y terminé con un proceso de esa enfermedad grave muy largo, y a mi costado no hubo ni una sola persona, solamente el señor, que es una Wow. de mis más grandes experiencias de contar, porque cuando yo salgo de la sala de operaciones y me vuelvo para mi casa, un día después se me aparece Jesús. A mí se me aparece Jesús desde determinadas formas vestido, ¿no? No siempre de la misma forma. Y quiero que esto quede también absolutamente claro. El Jesús que se aparece no es el que está en el cuadrito. No esperen eso, ¿está? Y la energía que él emana es de una fuerza que, por ejemplo, hasta ese día que él me comunica que estaba todo mal y que yo iba a volver a estar internada, y se levanta su túnica, me acuerdo en ese momento marrón, y estaba toda enchastrada en sangre, este, siempre la cabeza pone como un peso. Acá en Uruguay nosotros le decimos la canga a una herramienta que era un pedazo de madera muy pesada que llevaban los bueyes cuando iban a arar la tierra. Oh, la Entonces, yunta. es, es como En- una canga, en- ¿eh? no, en México le decimos la yunta.
Ok. Va, es algo tan pesado que él no te permite verlo y solamente lo ve uno de refilón. Hasta ese 26 de noviembre, donde se aparece y se pone a la altura de donde estaba yo y me dice, está todo mal, vas a volver a quedar internada, va a ser entre el 29 de enero y el 3 de febrero. Eso fue el 26 de noviembre. A mediados de diciembre, la herida no sana, no sana, no sana, y esto tengo muchos testigos, o sea, es la situación que más testigos tiene. La herida no cierra, se toma conocimiento de que la higiene de la herida la hagan personal médico, a lo cual voy cada 2, 3 días, o a veces después pasé a estar ir todos los días, muchas veces, y el día 29 de enero, de forma realmente, yo diría que hasta siniestra de mi parte, le pregunto a los médicos que me trataban si me quedaba mucho para cerrar la herida y me dijeron que a más tardar una semana. El día 2 de febrero, en mi casa, un domingo, a unos 40 grados de fiebre y el lunes 3 de febrero se me ingresa hospitalizada porque tenía una bacteria hospitalaria. Entonces, para mí, la ciencia, o sea, lo que ustedes consideran Dios es una ciencia. Para mí es exactitud. Si el clarividente es un buen clarividente, es una ciencia, porque viene de la mano de Dios. Ok. Ah, qué conceptos tan profundos. Interesantes, muchas gracias por compartirnoslo. Adriana, ¿alguna vez le ha dado miedo, ha sentido temor por las energías o las entidades que puede mirar, que se le Jamás. presentan? Jamás, 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 tampoco de los fallecidos, tampoco. Ellos se comunican con mucho respeto, con mucho amor, me comunican los mensajes que debo dar. Quiero también que esto se entienda. Jesús no tiene voz, es comunicación telepática. Y hace unos años también me pasó con María Magdalena. Yo estaba en mi dormitorio y yo tengo un cuadrito, el cual se manifiesta mucho. Y siento venir, voy a llamarlo en forma irrespetuosa, personaje María Magdalena, que es una de las energías que más amo. ¿Tá? Ella no habló en ningún momento conmigo. El mensaje que ella me tenía que dar a mí lo llevó a nuestro Señor y nuestro Señor me lo dio a mí. Ella no, para mí, en las veces que se ha presentado, no tiene voz. Ella lo traslada a él o en realidad yo veo el mensaje, pero ella lo traslada a él y él es el que me lo comunica siempre a mí. Ha sido con mi familia, ha sido con mi hija, ha sido con las personas allegadas a mí y sé discernir bien cuando habla la entidad y lo digo, o cuando habla una persona que ya no está en este plano y también sé decirlo, porque si hay algo que me caracteriza, entre otras cosas, quizá otra persona no lo considere así, es mi humildad. Yo nunca me hago el atributo de cuando ellos hablan, decir fui yo. No, si son ellos, son ellos. Yo solamente soy el canal o la herramienta. Ok, eso me queda bastante claro desde la vez pasada que conversé con usted, su humildad. Su humildad para esos regalos tan grandes que le ha dado nuestro Padre y la humildad al hablar y al decir esto con claridad, que no es usted, que es simplemente el canal, es el instrumento para poder brindar todo el bien que está haciendo a la gente que la consulta, lo cual se le agradece y lo cual es un placer encontrar personas así, porque también en este caminar que tengo haciendo este podcast me he encontrado personas a las que no he entrevistado, pero también personas que se vanaglorian demasiado de lo que han hecho, de lo que están haciendo. Y el ego tiene un control enorme. Sé que el ego es un maestro cuando lo sabemos controlar, cuando lo sabemos manejar, que no nos maneje él a nosotros. Y sé que es necesario además. Es necesario en nuestra vida también, pero hay Estoy gente que, completamente, wow. estoy completamente de acuerdo con lo que dijo del ego. No solo que es necesario, sino que yo le enseño a las personas que vienen a mi casa que es el maestro interno y el regulador externo, el ego. Pero volviendo a Jesús, yo no, vuelvo a decir, yo lo desafío a Jesús constantemente para demostrar que su existencia es real
y es un acto y una experiencia real, de verdad real, que existe. Lo cuento, por eso cuento mi vida, por eso la cuento a las personas que llegan a mí y cuento lo que va a pasar sin vergüenza y también acepté este modelo de vida. A mí me gusta vivir en la naturaleza, ofrendar a la naturaleza. He hecho un pequeño espacio para recibir personas y mujeres sobre todo para que cuenten su historia de vida y entre todas nos abracemos y entre todas hagamos ese pacto de dejarlo ahí en ese círculo de mujeres, que cuando ellas se van, yo me doy cuenta que la que quedo bendecida soy yo, porque ellas me dan su diosicidad. Yo para mí, el primer Dios es nuestro propio Dios. Y después pasamos al Dios que está en la Biblia o en las iglesias, cosa que yo no comparto, pero que bueno, están y hay que respetarlas y creo que yo voy en camino a mi religión, que es tan solo soy alma. Yo cuando empecé hacía esto, tocaba a las personas y le decía, acordate de esto que te digo, va a llegar un momento de la vida y de la humanidad que se va a necesitar esto, que va a ser un bien tan preciado esta caricia, esto te tengo, esto te contengo, que lo vamos a pedir tanto y llegó ese día después de 26 años exactos que yo lo predije. Ok, el Porque hoy, tiempo. ¿qué estamos necesitando? El amor de los demás. Entonces yo prefiero vivir, o prefería hasta hoy, vivir en el anonimato, alimentando los pajaritos, poniendo fuentes para los pajaritos, poniendo manzanas para los pajaritos y yendo a los ríos como mi altar. Yo no tengo altar, por ejemplo. No tengo un lugar específico donde prender una velita. Mi altar son los lugares donde habita Dios y en la naturaleza habita Dios. Sí. Adriana, ¿alguna vez has sentido rechazo de parte de la gente o cuando era niña o adolescente o adulta por esos regalos que tiene, por esos dones? ¿Sintió burla, sintió rechazo y cómo las manejó si eso ocurrió? Yo creo que Dios me preparó tanto que cuando las he vivido no me han importado y he agradecido a Dios tenerlas porque me mostró en quién confiar y en quién no confiar, en dónde llevar mi palabra y dónde no llevarla. Entonces yo soy una agradecida a esos seres que han sido mis maestros y que muchas veces he encontrado y seguiré encontrando. De igual forma, hoy en día soy una persona que mi palabra se respeta mucho, se admira mucho y se bendice mucho. Yo tengo dentro de la gente que cree en mí, gente que hace oraciones por mí y que prende velitas y dice que yo nunca pierda esto que tengo y esto que soy para poder seguir ayudando. Yo agradezco esas personas que hace 20 años están a mi lado, 10 años están a mi lado, o como hace 2 sábados atrás vino una de mis primeras clientes y me dijo, Adriana, ya va para 27 años que estamos juntas. Eso es un rédito de alguien que realmente, aparte y viviendo en el mismo lugar, no me he mudado ni nada, es un camino de vida que hemos construido. Yo siempre digo, soy abuela dentro de lo mío. He agarrado familias desde el inicio y se han formado acá adentro. Y la otra cosa que me gusta es formatear las familias, atender el hermano, el primo, el suegro, los hermanos, los primos, digo, que seamos una comunidad acá adentro y que esa comunidad se lleve bien y se respete Ok. ¿Cuál considera que ha sido hasta ahorita su mayor reto? todos los días. Todos los días me pongo en un reto, todos los días escucho mi cuerpo, todos los días desafío mi cuerpo a sanarse, porque las personas que están en esto sabrán que los que hemos sido bendecidos con esto también hemos sido no bendecidos con temas de salud, que a su vez es nuestro mayor caudal y que la ciencia nos desafía todos los días. Yo he tenido, por ejemplo,
muchas veces la burla de los médicos, pero he tenido también que ver ese médico agachar la cabeza y dar la razón. Entonces, los desafíos son diarios, porque cuando llegan las imágenes, cuando llegan las escenas, brindárselo a la persona que se sienta enfrente de mí, hacer que esa persona lo entienda, lo asuma, porque Adriana es una persona que si tiene que decir, o sea, en el currículum mío, lo primero que le van a decir a ustedes es muy frontal y directa, te va a decir ¿Cuál lo que no debe? querés escuchar. ¿Cuál debe ser? Bueno, desde mi punto de vista, así debe ser, y así deberíamos ser todos, ¿no? Hay Habría gente que se ha menos retirado, conflictos. Ujú. hay gente que se ha retirado enojada y me da gracia porque al tiempo vuelve de vuelta y me dijo, Es increíble, me pasó y estoy acá de vuelta". Ok. Recuerdo que la vez pasada que conversamos, mencionó que de repente ayudaba a un departamento de policía también. ¿Nos puede compartir un poquito sobre esa función? Sí, a mí me ha pasado de situaciones policiales dentro de mi país, que se me ha pedido opinión y he ayudado. También me pasa, que lo he expuesto varias veces acá dentro de la consulta, a personas que vienen y nos quedamos conversando, ¿no? De ver hechos de violencia, que van a sucederse y decir, va a ser en tal departamento. Acá en los estados o distritos, nosotros lo llamamos departamento. Entonces, de decir, bueno, va a suceder un hecho, o por ejemplo, yo vivo en una ruta y me pasó hace unos 3 4 años, que dije que iban a haber 2 o 3 muertes en esa ruta, y que a fin de año el último accidente involucraba a 2 personas que se podían salvar, y el 24 de diciembre de ese año hubo un accidente, era en un taxímetro y llevaba un matrimonio, y se prendió fuego y se salvaron ellos. Pero ese año hubieron 3 muertes Y usted lo sobre predijo la antes. ruta, sobre la ruta que yo vivo. Esto realmente me causa vergüenza ajena decirlo, pero yo le fui a pedir al cura párroco del pueblo que bendijera la ruta y me dijo que iba a averiguar mis antecedentes y que él no le correspondía ese tipo de trabajos. Y yo consideré que a mí tampoco, que le compete a él. Ok, ok. Porque él Entonces, es el custodio del pueblo, es el cura, no es la clarividente. ujú, sí, de acuerdo. Entonces quiere decir que usted, de las funciones que ha desempeñado ayudando a los departamentos de policía, ¿ha ayudado a resolver algunos crímenes, aparte de predecir esto que iba a ocurrir o a descubrir que si alguien que estaba desaparecido, alguien que le ocurrió algo y no sabían dónde estaba? Bueno, a mí me ha pasado de que vengan también particulares, ¿no? Pero con el tema de la policía me ha pasado lo siguiente. Yo he trabajado directamente con el oficial de policía, nunca con los familiares. Y tampoco he hecho prensa, que hay personas en mi país que tienen un altísimo don precioso, pero lo dicen en forma a la prensa. A mí no me Mm. interesa, volvemos al mismo tema. A mí, estando en el anonimato, van a llegar las personas que me necesiten, ¿está? Me ha pasado con varios casos. Me ha pasado con casos que he dicho situaciones, por ejemplo, que le dije a un oficial, que la tenían que encontrar a la persona antes del jueves, las 14 horas, porque si no, ya después veía el hígado de esa persona, a la altura del hígado, y esa persona lamentablemente no la encontraron, y la encontraron, creo que fue un viernes, y la autopsia, fue asesinada con una puñalada en el hígado y fue asesinada el día anterior, que era jueves. ¿Suele creerle los agentes de policía quienes les comenta esto? ¿O de Ah, repente no, tienen dudas? no, en mi caso no han tenido nunca dudas, nunca, Ok. no. Yo no, es más, yo, cuando hablé del costo de los servicios o de lo que se debe cobrar, yo siempre he dicho que para la salud, a menos que sea alguien que sea pudiente,
que obviamente yo tengo mi tiempo que dejo otras cosas para hacer eso. En el área de lo que es la policía o la salud, yo estoy absolutamente a la disposición de ambos organismos o de Ah, cualquier persona que lo necesite en forma gratuita. Estoy a disposición. A mí no. Y lo que sí pido es nuevamente la reserva de que yo estoy involucrada en ese hecho. ok, ok. Ah, qué maravilla, qué servicio tan excelente. Desde mi punto de vista, usted está brindando a la humanidad y ojalá que siga haciéndolo por mucho, mucho tiempo. Ahora me gustaría que nos compartiera, Adriana, si no tiene ningún inconveniente, algunos casos de las personas que la han consultado, no tiene que decir nombres, por supuesto, que la han ido a consultar y que usted ha notado cambios significativos. Esta persona llegó así, el mensaje para ella era esto y de repente se transformó, cambió y todo para bien. ¿Nos podría compartir unos dos casos de esto? Puedo compartir el tema que yo lo voy a compartir, de hecho no tengo problema, pero en realidad soy una persona que me manejo con mucha reserva dentro de lo mío. Por eso es que volvemos siempre al mismo círculo, el anonimato. Pero sí, yo por ejemplo, eh, hay casos, voy a nombrar un caso específico que he notado mucho que se está dando, que no hay gente que cure, por ejemplo, culebrillas. Y yo curo a distancia y se han curado. O por ejemplo, casos, hoy en día tengo un caso de una persona que tiene cáncer de hígado, que los médicos en Uruguay lo desahuciaron y el mismo médico que lo desahució le dijo que estaba reteniendo un retroceso, que se había parado el proceso de la enfermedad. El mismo que lo desahució, ¿no? Pero tengo infinitas cosas, digo, también dentro de lo económico, digo, de muchas cosas. O por ejemplo, el hecho de haber predecido este año pasado que iban a haber muchos accidentes de camiones, mucho tema con la policía, porque la policía en este país y en toda América Latina se está suicidando mucho. Los predije, también predije para este año que muchos accidentes de aviones, hay muchos casos, porque son muchos años, pero digo, creo que a mi persona hay que conocerme para después ir autentificando las cosas, porque trato de mantener la reserva de todas mis personas, pero sí hay muchos casos de índole de la salud. Hay temas, por ejemplo, de niños que han tenido hace muchos años, estoy hablando de un caso hace unos 18 años, un niño que también lo desahuciaron con cáncer de médula, y yo le decía que no, que el niño iba a vivir. El padres, los dos padres, ambos dos padres no eran creyentes, pero les hablaron de mí y vinieron. Claro, cuando uno tiene un hijo que en esa situación, cuando lo vi le dije que lo veía vestido de una forma con un buzo específico en un lugar. Entonces el padre va al maletero del auto y saca un buzo y me dijo, este buzo se lo acaban de regalar, es el que usted me acaba de describir. Y ese chiquilino hoy en día tiene 25 años y para los médicos estaba desahuciado. También voy a decir algo, soy una persona, voy a volver a repetir, que si tengo que decir algo que vea, me hago cargo. Si yo veo que la persona fallece, hago entender que esa persona fallece. Me ha pasado un caso de una familia que fueron a visitar otras personas y le decían que no, que podía vivir, que esto, que lo otro. Yo le dije que no, que esa persona fallecía, el esposo lo entendió y llevo al lado de ellos como 17, 18 años, que todavía en ese espacio que hice para mujeres, él me regaló una virgencita donde él resalta mi nombre y mi labor como persona, porque autentifica que realmente moralmente fui una persona que habló con la verdad y se hizo cargo. Su señora esposa falleció y él, reconociéndome como persona, me regaló esa virgencita con una plaquita que dice, por su persona, como es usted, agradecemos la familia tanto, el haber estado con nosotros. Padre, me Hago el imagino que... Ajá. acompañamiento de la persona y de la familia.
el proceso de los acompañamientos en todo orden, pero el acompañamiento cuando veo que alguien se va, es algo que no lo dejo a la deriva, no dejo a una familia diciendo, ah, bueno, va a fallecer y andate. No, hago el acompañamiento y trato de Ok. ayudar en todo ese acompañamiento. Oh, qué bien. Oiga, Adriana, ¿cree usted que todos tenemos algún grado de la capacidad que usted tiene de la clarividencia? Totalmente. Es más, las personas que vienen a mi casa y se han sostenido al lado mío, lo han ido despertando. Ok, Es como que soy como una varita mágica. Hago así y los despierto. Hago así y los despierto. Los voy llevando por el camino de ellos. oh, ok, ok. ¿Y qué le diría a las personas que están mirando y que van a mirar con el tiempo y que tienen hijos que suelen decirles que miran a alguna persona, que miran a un niño imaginario? Ellos no miran, o sea, realidades que están mirando a los niños, pero ellos no. O sea, quizás esos niños tienen dones como el de usted. A esos padres que dudan y que los están reprimiendo, no digas eso, es malo, cualquier cosa, o que empiezan a llevarlos a las iglesias, ¿qué consejo les daría a esos padres para... Que cometen un error, que los dejen ser. Esencia ser. Somos el ser con mayúscula. Somos la esencia de nuestro propio ser. Cuando el niño ya empieza en actitudes que ya desbordan, ahí no digo que vayan a la ciencia. Vuelvo a repetir, soy una enamorada de la ciencia. Pero el dejarme como me dejó mi madre a mí, libre. apoyarla, creer en usted, confiar? Claro, a mí no se me juzgó en ningún momento. Es más, otra de mis frases es, yo vine al mundo a ayudarlo, no a juzgarlo. Bueno, Han venido personas con situaciones problemáticas de, entre comillas, dudosa moral en sus conceptos y nunca juzgué a nadie. Sí lo llevé al camino de la luz en ese concepto, pero no vine a juzgar la moral de nadie. ok. Ok, no sé si usted esté de acuerdo, pero yo suelo pensar que en los hospitales psiquiátricos hay muchas personas recluidas porque no comprendieron ese don que traía y que No piensan o solo que, pensaron que estaban locos, no solo esquizofrénicos. que hay muchas personas, sino que empezamos una pandemia, una endemia de enfermedades mentales. Hoy a mí me pasó eso que lo comenté con una colega. Me asombró hoy en horas de la mañana mucha gente con ansiedad que las medican y en realidad yo no estoy de acuerdo porque aparte los más medicados son hoy en día los psiquiatras, se medican ellos porque ya no se aguantan ellos, realmente, porque si hay algo que uno tiene que decir, que la zona más enferma, el área más enferma de la humanidad es la propia ciencia. Lo que no los está matando en el ego, los está matando la medicación a ellos mismos porque Ajá. no se escuchan, o sea, hay que escuchar su interior. Este huequito que tenemos acá, yo siempre le digo a mi gente, tú pregúntate algo y escuchá qué te dice este pedazo acá. Yo no sé dónde está el alma, pero si a mí esta parte de acá me dice nervios, ansiedad, algo, yo ya lo tomo en cuenta, porque es mi ser interior. Entonces a los niños hay que dejarlos libres. No solo estamos hablando de que los centros de salud están llenos de gente que estaban al despertar, sino que yo soy una persona juzgada. Yo tuve una doctora que a mí juzgaba mis dones. Hoy en día soy una defendida de mis dones, que vuelvo a repetir, para mí no son dones, son capacidades diferentes. ¿Está? Ok. Y que hoy en día trato de estudiar dentro de lo que puedo, eso sí, el tema y el fenómeno de los niños con tantos grados de cosas que están saliendo, los TDA, los autistas, una cosa a la otra, Ujú. que me parece aberrante cómo está llevando la salud de esos niños con medicaciones fuertísimas y que cuando uno habla con ellos, tienen un sistema de integrar su propia conciencia de un altísimo grado. Diferente sí, pero de altísimo grado. Y donde veo también la monstruosidad, porque es monstruoso, ver los maestros.
de escuelas comunes que tienen como que, esta es la palabra que suelen usar, soportar ese tipo de niños, cuando en realidad lo que tenemos es que aprender de esos niños que están naciendo con cualidades. Inclusive me ha pasado con mi nieto, voy específicamente a mi nieto, tiene casi 4 años y no habla. Y no habla porque es Aragán, y yo determiné que no siendo su abuela biológica, soy su abuela de amor, de corazón, porque no tuve hijos, él está callando ese tiempo que a mí no se me permitió hablar. Yo considero que los niños que están en la franja de edad, entre los 0 a los 10 años hoy en día, están guardando silencio a lo que sus abuelas callaron. Porque yo, vuelvo a decir, siendo una persona que cree mucho en la ciencia, sin saberlo, practicaba la epigenética. Yo, por ejemplo, no creo, dije desde el principio, que no creo en las constelaciones familiares porque empieza que tu abuelo que vino de la guerra, que era aborto de tu abuela, que se murió tu tío, que se murió aquel, que se murió allá. No, yo soy nieta directa de migrantes, pero yo, en mi patrón de problemas de salud y de forma, por mi don, por mi capacidad, estudio la genética territorial, la epigenética territorial, y veo el patrón de enfermedades del lugar. Y por cada lugar o cada pueblo que atiendo a una persona, en mi capacidad diferente, veo el patrón de enfermedades y veo la emoción, pero lo hago con mi capacidad, no con un estudio, sino con mi capacidad. Es difícil de entender porque es una capacidad y es mía, pero es como que descubro, como si fuese una cebolla, voy por mi propia capacidad viendo las emociones de esa tierra, de ese lugar, las llevo a la persona y desde ese lugar veo la enfermedad. ¿Tá? Y determino la enfermedad. Me pasó un caso en la pandemia de una joven que tenía un problema cardíaco y que no se había podido tratar por la pandemia, no había podido ir a consulta. Cuando va a consulta el cardiólogo, realmente como que no sabía lo que tenía una cosa a la otra. Y le habían hablado de mí y viene hasta hacia mi domicilio, el cual la atiendo, y le digo, para mí lo que tú tenés, ella viene con su señora madre, no sabía el nombre de la señora madre yo, y apenas sabía el de ella porque yo soy una persona que cuando me concentro en algo, quizá usted me dice algo, pero si yo estoy concentrada en otra cosa, capaz al rato se la repito yo, pero es porque la vi yo. En realidad es como que mi mente va toda hacia la persona. Entonces cuando veo a la chiquilina le digo, lo que pasa es que ese problema que tú tenés en el corazón es circulatorio porque viene de un incesto familiar, el cual la madre se agarra la cabeza y me dijo tal cual. Wow. La abuela había salido en una situación parecida a eso, había vivido una situación de esas y lo estaba cargando su nieta. Eso es Wow. la clarividencia, ir hacia otro lugar, trasladarlo acá y llevarlo al futuro, porque yo le dije que era una persona que a futuro iba a tener que cuidarse mucho, porque a determinada edad iba a tener problemas reales. Vuelvo a repetir, la capacidad nuestra, a veces hay consulta que podemos llegar a ver muchísimas cosas. Hay veces que es reducido, por eso con el clarividente es como, yo digo, mis familias me adoptaron, se quedan conmigo porque la consulta una vez cada tanto tiene que existir. También hay gente que me conoce y lo dice, Adriana, es una sola vez en la vida, si entendiste el mensaje no la precisas más. Ok. Oiga, Adriana, tengo una pregunta que me está dando vueltas desde hace unos minutos en la cabeza y que tengo que preguntarle esto. De acuerdo a sus regalos, de acuerdo a su experiencia, ¿a dónde vamos al trascender, al morir? ¿A dónde llegamos? ¿Se le ha permitido mirar?
Le han presentado. Cuando yo veo una persona fallecida, en realidad, o cuando he hablado también yo le digo mi patrona Jesús, cuando he estado en esas charlas con Jesús, yo creo que no existe ni el cielo ni en el infierno, que el infierno es lo que tenemos nuestros miedos y el cielo es nuestro paraíso cuando evoluciona, cuando nuestro ser evoluciona. Creo que estamos en una situación como, aparte como no ando investigando ni acepto otros maestros, quizás la información real me llegue dentro de muchos años o me llegue dentro de 15 minutos cuando corte con usted. Yo lo que veo que estamos todos como en una situación límbica, es como un lugar límbico, una cosa así, algo como un estado, y esa alma o esa conciencia queda y cuando quiere manifestarse se manifiesta. Por ejemplo, me pasó un hecho muy curioso hace unos años atrás, que estaba en mi dormitorio y que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Estaba en mi dormitorio y unos días previos Jesús me había dicho que él ya no estaría conmigo, sería solo mi compañero, que ya tenía la sabiduría para seguir sola. Entonces, una noche después, 3, 4 noches, se me aparece y se me aparecen tres sombras enormes, pero tres sombras impresionantes de ver, vestidos que no voy a decir cómo, porque yo no quiero que las personas opten por mi palabra como propias o que se caigan en el delirio. Yo soy muy Ok. responsable de mis palabras. Entonces, Jesús, siempre en forma telepática, les dice, es ella, ya está preparada. Al tiempo, veo de vuelta esas energías y las veo en bóvedas de diferentes colores, al cual yo de forma muy caprichosa me quería ir a la bóveda azul y ellos me tiraban y me decían que a mí me pertenecía la bóveda blanca. Bueno, es como que los que partieron están en bóvedas, y están bien. Hay veces que lo veo que están mal y se los traslado a sus familiares. Bueno, no están en un buen estado, todavía no han partido. O como le mostré a usted, fotos físicas de mi mamá que ya falleció hace unos meses y que yo capté la imagen en la puerta de mi casa y que es algo físico que yo tengo para mostrarle al mundo si lo quiere ver. Y que no lo busqué. Ella estaba ahí y se manifestó. Sí, sí, la verdad es impresionante esas fotografías que me compartió de su mamá y las que tomó y las luces que están bajando del cielo. Es impresionante, la verdad. Es hermoso. Bueno, yo me dedico mucho al fenómeno de las fotos también, a investigarlo, porque yo voy por determinados lugares y voy sacando fotos en esos, entre comillas, mis santuarios, o donde yo puedo ir a practicar la unión con Dios desde otro lugar, en un lugar más en paz, por más que yo vivo en mi casa y creé mis propios espacios, tengo mi lugar para estar y me gusta sacar fotos y me gusta ver las manifestaciones de ellos Ok. a través de la foto. Yo tengo, por ejemplo, un lugar que voy muy seguido, que en la década del 70 se vieron avistamientos, ¿está? Entonces, unos 15 años lo conocí y voy muy seguido y voy y le brindo tributo a ese espacio. Y una vez me saco una foto haciéndole un corazoncito y no yo, sino otra persona me saca la foto de la mano y mi mano está en verde turquesa. Y el agua el agua entiendo, puede ser un problema refractario del sol y el celular, todos los colores del arco iris. Pero mi mano está en una parte azul y en una parte, está verde turquesa, y del otro lado está amarilla. Wow, qué interesante. Mencionó la palabra avistamientos y justo era algo que también le iba a preguntar, si entre los seres que se le presentan ha mirado lo que conocemos como extraterrestres o Bueno, intraterrestres o interoceánicos. Ajá. a mí lo que me ha pasado específicamente que yo ando en ese tipo
entre comillas, grupos metida, pero yo digo que hasta que no se me aparezca uno, no lo creo. Pero las personas que me conocen a mí dicen que no solo tengo la capacidad de la clarividencia, sino de la conexión y retroconexión con otras especies. Y me ha pasado que, por ejemplo, se me han dicho fechas y lugares y han aparecido en esas fechas y en esos lugares. Y, por ejemplo, he interactuado de llamar a ciertas, comúnmente los Pleiades y todo ese tipo de cosas, y se me han manifestado situaciones que yo digo, bueno, está, tengo que creer. Pero vamos a decir que lo que se apareció en el dormitorio quizás era algo parecido a eso. Ok, un hermano mayor. Ok, qué Un hermano interesante. mayor. Qué Por eso interesante. por eso describí lo de las bóvedas, porque creo que vamos a, inclusive en la pandemia me pasó algo que una reikista me pide que ore también, porque ellos tenían un grupo muy grande a nivel mundial y veían toda oscuridad. Y le digo, no temas, porque a mí Jesús me dijo que vamos hacia un lugar de muchos colores. Y si usted me dice, Adriana, pero estamos en un caos. Sí, yo hace 5 años predije este caos y sé que estamos en un caos y que vamos a otro caos peor. Pero también Adriana predice que esos colores y ese paraíso que yo vi es el nivel de conciencia y es tan solo somos alma y que lo vamos a poder lograr. Lo vamos a superar. Quizás yo no lo Gracias. vea, quizás yo no lo vea, pero yo lo estoy como dejando como mensaje a la humanidad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esto. Hay otra pregunta que desde hace ratito también tenía la intención de hacerle, porque conozco algunas personas, algunas parejas que tienen años de estar casados, pero no pueden concebir familia, no pueden ser padres, aunque es su deseo. ¿Usted ha ayudado también a algunas personas a que logren ese deseo de ser padres? ¿O el Yo padre a lograr través no de logro, usted? Ujú. o sea, ahí va, yo lograr no logro nada, yo soy instrumento. Sí, sí. En realidad me pasó un caso, dos casos, de que dijeron que no podían tener y terminaron teniendo, y después me pasó casos, por ejemplo, que digo, no, pero este es tu segundo hijo, y me dicen, no, es el primero, y yo siempre les veo otro hijo, o por ejemplo, casos que veo donde eh, puede tener y no tiene, pero uno le ve el hijo. ¿Por qué llega o no llega? No lo sé. Pero sí me han pasado dos casos muy puntuales, muy recientes, que sí, la medicina decía que no, y a mí Jesús me dijo que sí, yo dije que sí, y se dio que sí. Ok. Esperanza para muchas mujeres y hombres que están escuchando. Bueno, pues ahí está. No han podido ser papás. Contáctenla. Contáctenla. Un poquito más adelante nos va a compartir sus datos para que de cualquier parte del mundo que quieran tener una consulta con Adriana Alfonso, ella vive en Uruguay, pero lo pueden hacer así como estamos ella y yo ahorita, a la distancia. Yo estoy en California, Estados Unidos, ella está en Uruguay, en Sudamérica. Estamos a miles de kilómetros de distancia y sin embargo, gracias a la tecnología, pues estamos teniendo esta conversación y estos mensajes que nos está compartiendo para que lleguen a quienes tengan que llegar, a quienes los necesiten, cada quien en determinado momento. Otra cosa que quiero preguntarle también, ya nos habló de las predicciones, ya nos dijo que para noviembre, o sea que este año 2026 es prácticamente un parteaguas a nivel de la conciencia colectiva, el conciencia de la humanidad, o al menos así yo lo entendí. ¿Hay algo más que nos pudiera compartir, alguna predicción para los años venideros que pudiera compartirnos ahorita? Y, usted está hablando con la persona que hace más de 10 años predijo que África se iba a separar, cuando nadie lo iba a pensar. Está hablando con la persona que haciéndole la cena al esposo, en aquel momento, hoy en día soy sola, predije la caída de las torres gemelas. Mi hija cumple el 12 de septiembre. Entonces yo me doy vuelta y le digo al que era mi esposo, en torno al cumpleaños de nuestra hija, va a morir mucha gente. Veo muchos ángeles salir de las paredes. El día 11 de septiembre pasó lo que pasó. Yo creo que estamos en un momento de la historia
que siempre se dice, por eso trato de no hablar mucho, porque todos tratan de predecir algo y decir Ujú. algo. Yo creo que la gente está toda con el mundo del internet como algo que va a ser una vorágine. Yo para mí hace años predije que los órganos del cuerpo humano ya no va a haber necesidad de haber donantes, porque se van a crear a través de la informática y todo lo demás. La ciencia va a ser toda informática, la abogacía va a ser toda informática. Eh, Vamos a una reestructura de leyes muy grandes también, que va a llevar un tiempo. ¿Tá? Todo esto va a llevar un tiempo. No se crean que todo es para mañana. También considero que el tema de la famosa IA o inteligencia artificial va a decantar un poco y de hecho cuando lo predije el año pasado pasó, o sea, está decantando un poco porque el ser humano tiene que reestructurar su cerebro para seguir incorporándole a la IA o la inteligencia artificial que no se manda sola, más programas. También los que hoy hicieron eso van a quedar obsoletos porque se van a necesitar científicos prácticamente dentro de eso, para que reestructuren cada día, todos los días algo. Muchos cambios que están por A mí venir. lo que más me preocupa hoy en día es que pueden haber, hay gente que yo puse en mi página de TikTok, que es un poco como un poco chiste, porque escribo mucha poesía, y en realidad esa poesía es como el resumen del día de algo que atendí. Entonces, todo el mundo está preocupado por el combustible. A mí el combustible no me interesa. Le interesa a ustedes que se mueven por combustible. Yo creo que ya la humanidad tiene otros factores aparte de la nafta o el gasoil para moverse. Y que si no nos tenemos que reinventar. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Voy a la consulta en la época de la pandemia y le digo a mi doctora que yo no creía en la pandemia, que habíamos caído en un agujero negro. Y me dice, ¿dónde leíste eso? No, no lo leí de ningún lado, lo digo yo. Un año después, la NASA lo tienen que buscar, lo pueden buscar, dice que caímos como en un tiempo negro. Y yo digo que en este momento estamos igual. Estamos cayendo para reinventarnos, para encontrar respuestas, para empezar a volver a salir de vuelta adelante. Como no aprendemos la lección, el universo nos vuelve a poner en el punto de partida a ver si de una vez por todas entendemos la lección. A mí no me preocupa el combustible, porque quizás de las cáscaras, de las hojas, de los cauchos quemados, hacemos combustible. Me preocupa la alimentación, que hace muchos años vengo anunciándole a las personas que vienen a mi casa que América Latina será el comedor del mundo y que podemos ser profanados en ese comedor, porque nos van a quitar a América Latina muchas riquezas para llevarnos a un continente que está muerto y devastado, que está pidiendo a gritos ser renacido como es Europa. Wow. Es O una alguien predicción. puede, o alguien puede discutirme que Europa no está devastado. Europa Ok. está pensando más qué cohete va a mandar o de qué cohete se va a defender, mientras que todavía en América del Sur, propiamente dicha, mi América, sigue tratando de plantar la próxima cosecha de maíz, que ese maíz nos va a dar de comer a nosotros, pero también a Europa, porque obviamente Europa si sigue así, Ah, agradezca a Europa, por ejemplo, que le viene el verano y a nosotros el invierno, porque van a poder plantar y cosechar. A mí me tiene más preocupada y he trabajado incansablemente en eso, de que tengamos huertas dentro de la propia casa, que plantemos nuestros alimentos. ok. Y que van a ser más saludables, sin tanto pesticidas y tantas cosas, sin tantos químicos dañinos para nuestros organismos. Ok. Hace rato mencionó que África se va a separar. O sea, de que es una predicción también. ¿De qué manera? ¿Qué es No, lo que va? yo hace unos 14, 15 años dije que África se separaba y África está separada. Y Asia viene también a pasarle muchos fenómenos climáticos que pueden entorpecer. El mapa geográfico, lo que nosotros consideramos hoy el mundo, a más tardar 5 o 7 años, esto que yo digo, ya lo van a ver, no van a tener que demorar mucho en ver
un mapa no solo geopolítico diferente, sino geográficamente diferente. En todo sentido. Por ejemplo, en mi país, yo lo vine prediciendo hace muchos años y hay mucha gente del exterior que me sigue en ese sentido. Em, los uruguayos, lo voy a decir los uruguayos como raza, nos estamos yendo porque está viniendo mucho inmigrante y nosotros los uruguayos no tenemos tasa de natalidad favorable. Estamos queriendo no hijos. Entonces nuestra raza, la raza uruguaya, entre comillas, creo que lo que vamos quedando de 40, 60, 70 años, somos de los pocos que vamos a quedar como uruguayos puros. Eso que venimos de los inmigrantes de nuestros abuelos y los que agarramos toda la genética nuestra. Creo que viene tanto que no estoy en contra de los inmigrantes, ojo, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la biología genética. Viene tanto inmigrante que se está perdiendo la raza nuestra, y también están cambiando nuestro mapa genético, porque el uruguayo como uruguayo está muriendo, se está mezclando. Los países que están perdiendo, que se están yendo venezolanos para Estados Unidos, cubanos para Estados Unidos, también sus tierras van a ser reestructuradas y sus hijos van a ser reestructurados. ¿Cuánto le va a llevar a Cuba reestructurar una sociedad si hoy en día se sanara de hijos de su patria sanos y sanos emocionalmente? O sea, mencionó Yo también, creo en perdón. cosas. No, no, perdóneme usted. Yo creo en cosas que van más allá del combustible o el bombardeo o el precio del dólar. Yo quiero el mensaje que el infinito ser Jesús me diga y me asesore o me guíe en cómo la humanidad va a seguir. El combustible a mí no me importa porque lo voy a sacar de una corteza de árbol, que voy a tratar de plantar mañana para que esté la corteza del árbol. Ok. Ok, mencionó que el mapa geográfico del mundo va a cambiar, va a modificarse. ¿Podría abundar un Sí. poquito más en ese tema? ¿De qué manera? ¿Va a haber alguna catástrofe grande que Sí, modifique? Como, ajá. en el tema, en este año específicamente, por ejemplo, los fenómenos que se vienen dando de viento van a seguir. Y algo que, por ejemplo, acá en toda América del Sur, lo que viene a ser Argentina, Brasil y Uruguay, no, el fenómeno de las tormentas eléctricas no se estaba viendo mucho. Mi país, mi zona, viene de 5 años de mucha sequía y se están viendo rayos, que el rayo mueve el agua, mueve la fuente del agua. Y se están empezando a ver, el fenómeno de los vientos va a ser mundial y va a ser realmente complicado. Por ejemplo, otra cosa que todo el mundo con este tema del año del caballo de madera, la madera, el fuego, el fuego, el fuego, este, mm, no, yo apuesto al agua, que van a haber riquezas descubriéndose dentro del agua, pero también fenómenos climáticos de que el mar se abra, de que el mar entra dentro de las tierras, que usted me diga, ¿va a ser este año? No, puede inclusive agarrar hasta parte del año que viene. El 2027. Ok. Sí, sí. Yo hasta el 2029 veo todo este tipo de fenómenos. Después, hace unos 10 años atrás, vi pandemias o sea, muerte, mucha muerte de gente que moría por lo que son bacterias. Y también lo predije y me encantó escuchar a la OMS decirlo, que en esos años 2033 al 35 va a haber una mortandad espantosa de personas por el tema, y se puede buscar porque está todo en internet, una mortandad increíble, así como la OMS está en internet, Adriana tiene los testigos de la casa de ella. ¿Entiendes? Ujú. Por bacterias. Creo que todavía el tema bacterias no se ha llegado al fondo. Hay razones específicas que la ciencia sabrá por qué no se llega a descubrir todo lo que la ciencia debe descubrir, por más que digo, la ciencia va a alcanzar avances maravillosos. Ok. Adriana, ¿ha considerado plasmar todo lo que sabe, todo lo que ha recibido y que sigue recibiendo en algún libro?
Bueno, yo vuelvo a decir, como lo mío es como mi propia creencia, y mi propia doctrina y mi propia religión, yo la traspaso con la voz. El que quiera escucharla y llevarla a un libro, yo se lo dejo llevar el libro a él, pero que lo lleve bajo el concepto de esa persona. Que mi concepto por ahora se mantenga puro llevado a los demás y que cada uno lo tome como quiera. Ok, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conversación maravillosa, todo lo que nos ha compartido. Estamos sumamente agradecidos con usted, repito, por haber aceptado esta conversación, esta entrevista y por todo lo que nos ha compartido. Si alguien de las personas que miren este episodio quisieran contactarla, hacer una consulta, ¿cómo la pueden contactar? ¿Nos comparte sus datos, por favor? Y por el WhatsApp me muevo yo, que por justamente ser tan sencilla, solo me muevo por ese lugar, que es más 598-95-970-233. ¿Qué número al final, no? Sí, 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 el 33, un número maestro. Ok, mencionó que tiene redes sociales también. ¿Le gustaría compartirlas para que la gente la busque? No lo uso mucho, que dice mi nombre, Adriana Alfonso Clarividente. Y otro dato que le voy a dar de los números maestros. Yo soy el número maestro 11. Jesús era número maestro 11. Él murió en la edad vibracional 33, pero él era el visionario, el sanador visionario. Era, por su fecha, era maestro 11. Era el maestro 11 es justamente eso, el clarividente. Y yo nací el 8 de enero del año 73, suma 11. Ok. Wow. La numerología es una ciencia predictiva exacta de Pitágoras, es maravillosa y debería ser impartida en las escuelas. Entonces mi WhatsApp es ese, más Ok. 598-95-970-233. Perfecto. Bueno, pues para todas las personas que están mirando este episodio, pueden encontrar, bueno, aparte de mirar sus datos en pantalla, también los encuentran en la descripción del episodio en YouTube. Ahí pueden, con toda calma, mirar y contactarla, que está lista para sus consultas donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de este hermoso planeta Gaia. Adriana, un último mensaje que le gustaría compartir con todas las personas que van a mirar este episodio. Que escuchen su voz y la sigan. Que escuchen su Que voz escuchen su voz interior y la sigan. y la sigan. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón por esta conversación, Adriana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirnos su historia, su sensibilidad y por abrirnos la puerta a otra forma, a una manera distinta de percibir la realidad. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a usted bueno, y a quienes miren el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras, señores, que están mirando o escuchando este programa donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por su compañía. Bueno, pues hoy nos llevamos no solo respuestas, nos llevamos también preguntas que nos invitan a mirar hacia adentro. Quizá no todos estamos llamados a ver de la misma manera, pero sí a sentir, a intuir y a despertar. Si este mensaje resonó con ustedes, compártanlo, coméntenlo y no olviden suscribirse a nuestro canal. Escuchen su intuición, estén atentos a las señales, a los mensajes y no teman mirar un poquito más allá de lo visible. Soy Alfredo Quesada y esto fue Los Mensajeros, mensajes que alimentan el alma. Con permiso, hasta pronto.